aquí justo en el nivel de la narración, vale la pena reflexionar que el narrador en algún momento inicia la enunciación, ¿no? Empieza a hablar y puede dar un rodeo, otro, irse por las ramas, y hasta después de un buen rato que ya empezó a hablar, comenzar con la historia efectivamente, ¿no? A contar, entrar en la diégesis, contar la historia, y una vez que ha acabado la historia, seguir guachaguacheando, ¿no? Seguir en el wiri wiri, y que la enunciación acabe hasta después. Eso lo que hace es que, aunque no sea diégesis, esto en morado, ¿no? Esta curva en morado y esta recta, se vuelve diégesis. Ajá. O sea, aunque ese preámbulo y ese final sean ceremonia, descripciones, argumentos, se vuelve una diégesis, y la historia que se está contando se vuelve la metadiégesis, ¿no? Queda en primer lugar este asunto de la enunciación, ¿no? Esta distorsión en la enunciación hace que la historia o el relato o la narración de que tú me estés contando la historia se vuelva la historia base, y la historia que me estás contando se vuelva la metadiégesis, la historia dentro de la historia. ¿Sí me doy a entender, Ruth? A ver, a ver. Si me quedo así es porque estoy analizando, estoy pensando. Ajá, ajá. Oh. A ver, más o menos, profe, pero si no, yo ya lo repito, pero va, dele. Mira, Emma dice que tampoco entendió del todo. Un ejemplo que se me ocurre ahorita. En Descarga Cultura UNAM hay un programa, digamos, una serie de podcasts que se llaman Gandhi Kata, una cosa así, ¿no? La historia con Gandhi. Y el caso es que vino un ayudante de Gandhi, un ayudante personal que vivió con él 40 años, no sé, toda su vida, ¿no? De niño, y él va a contarte la historia de Gandhi desde su perspectiva. El tipo se avienta 5 días contando la historia durante 3 horas cada día, 2 horas cada día, ¿no? No te cuenta la historia en que conocí a Gandhi, crecimos, hicimos la independencia y luego se murió, ¿no? ¿Cómo te está contando la historia? Se vuelve una onda. Y entonces el día 1 te cuenta la historia de su vida y su relación con Gandhi desde el punto de vista, por decirte algo, de los valores. El segundo día te la cuenta desde el punto de vista de la estructura social de la India, del sistema de castas y su posición en él, y la posición de Gandhi y la relación entre las castas y el conflicto que puede o no acarrear alrededor. El día 3 te cuenta su relación de él con Gandhi desde el punto de vista del impacto que tuvo Gandhi en su vida y cómo eso le ayudó a superar obstáculos y a ayudar a eliminar la violencia en un cierto sector de la India. Acaba siendo, o sea, sigue siendo su historia de él con Gandhi, pero la empieza a desmenuzar de tal manera que parecen ser 4, 6, 20 historias distintas, ¿no? Entresacadas de esta vida, y entonces se vuelve la historia de él contándote su historia, la primera historia. Y luego dentro de esa historia se vuelve como metadiégesis, como otra historia, la historia de los valores, de la eliminación de la violencia, de etcétera, 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 etcétera. ¿Me explico? Y ya no, los núcleos
no son los aparentes. Ajá, los núcleos fundamentales de cómo estás consumiendo la historia, de la experiencia de leer la historia, no acaban siendo los de la línea azul, sino situaciones, curvas, aspectos de la línea morada. No de la historia, no de la historia en sí misma, no del relato en sí mismo, sino del cómo te estoy contando la historia. Ajá, eso puede distraer muchísimo. Ajá, todo relato, toda diégesis es, antes que relato, un discurso. Pertenece a un género discursivo. Y por lo tanto, no importa qué diga, tiene un tamaño, tiene unas ciertas cosas. Ajá. Y puede ser que esa diégesis sea utilizada por sí misma porque la historia es buena, o puede ser que la historia esté siendo contada para enseñarle a los niños, o puede ser que está siendo contada para dar una moraleja, o para concientizar a la banda, o para motivar a los soldados. Ajá. Y entonces, lo que apoya la historia, el relato acerca de qué valores, qué premia, qué acciones son las que acaban siendo beneficiadas y ¿no? quién recibe los premios, no dependen de la vida real, ni de cómo pasaron las cosas, ni de nada más que la intención del narrador, que puede corresponder a cosas que tienen que ver con la historia o puede tener que ver con cosas como pues la moral, los valores, una ideología,